Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es la parte 2 de la arrastrada. La idea es hacer algo un poco más distendido, hablando un poco de los errores más comunes, quizá cómo corregirlos y algunas diferencias en las distintas técnicas que se ven hoy en día, que por ahí ciertas cosas que no son tan estrictas. Como yo ya les dije, la técnica muchas veces es de los aspectos más estrictos, pero creo que la evolución también del deporte está en que bueno, haya gente que pruebe cosas diferentes, de que lo haga de otras maneras y me parece que estaría bien por ahí ver qué distintas variantes puede haber, por ejemplo, en la carrera, que sé que, por ejemplo, hay varios jugadores que se hacha, cruza el pie por delante, por ahí. Hablar de distintas cosas de una manera un poco más distendida como para hacer un video diferente. Lo que primero te quiero preguntar, así ya empezamos para romper el hielo, es vos el pie izquierdo cuando haces el último apoyo muchas veces no lo pones completamente apuntando hacia adelante, ¿puede ser? Claro, hay jugadores que lo ponen en diagonal y algunos que lo llegan a poner hacia adelante. La realidad es que he entrenado muchas veces para intentar ponerlo hacia adelante. Eso me daría mucho más fuerza, pero no lo logro. Creo que por la técnica desde chico de no haberlo corregido antes, hoy por hoy me queda en esa posición. Yo veo que muchas veces te caes. ¿Puede ser que tenga que ver por eso? Muchas veces cuando me caigo es... Puedes hablar a la cámara también, así, dale, porque dale. Por ahí sí. No, muchas veces cuando me caigo me parece que es también porque la intento cruzar y es el peso de mi cuerpo el que lleva para ese lugar. Muchas veces cuando la pelota viene un poco corrida hacia la derecha cuesta bastante más el hecho de llevarla para el otro lado, pero bueno, también es una forma de amagar, porque al tirarte o caerte vos tenés un rango más para poder correr por afuera del corredor. Claro, bueno, a ver, yo aprovecho esto para decirles muchas veces porque me encuentro con jugadoras o jugadores que me hablan de incomodidades. Yo les suelo mostrar videos de los jugadores de béisbol lanzando la bola con el brazo prácticamente deforme y la realidad está en que básicamente tirar muchas veces implica, por ejemplo, caerte. Si uno ve un video de un lanzador de jabalina, de hecho el que más largo tiró me parece, o uno de los que más largo había tirado hace unos años atrás, cuando lanza cae al piso de frente. Entonces hay una cierta cuestión de que hay que hacer ciertas cosas que son antinaturales en cierta medida, o sea, porque puede ser que haya ciertos movimientos que no sean tan normales, tan naturales. Y la realidad es que es un ejercicio de mucha repetición y llega un momento en el cual si vos querés dar un paso más para tirar un poco más fuerte o un poco más amagado, tenés que arriesgar un poco más tu cuerpo para que salga. Entonces pasan esas cosas. Ahora te voy a decir, se me acaba de ocurrir que digas algunos ejercicios por ahí básicos como para contrarrestarlo, la descompensación, porque también físicamente tenés que trabajar hacia el otro lado, en el gimnasio y demás cosas. Bueno, algo fundamental es tener fuerte tus abdominales. El core siempre. Sí, el core bien fuerte y después también si vas al gimnasio obviamente compensar del otro lado. Es un deporte en el cual usamos casi siempre el mismo lado y usamos solo el otro lado para el revés de canto. Intentar con una polea con poco peso contrarrestar un poco y si no voy al gimnasio con algo pesado intentar lanzarlo en dirección opuesta a la que hacemos normalmente en el hockey y eso hace de que nos empecemos a no acomodar porque las repeticiones son muchísimas, pero a sentirnos bastante mejor. Claro, porque por ahí me pongo en la piel de una chica, un chico de un club amateur, de divisiones inferiores, que muchas veces empieza a practicarlo y bueno, uno les pide que repitan, pero hay una cierta situación más allá de eso, externa, que por ahí un jugador como vos tiene que trabajar horas extras en el gimnasio para, como decís, compensar, para prevenir lesiones, para agregarle fuerza, porque a la larga, más allá de que obviamente la técnica sea importante, claramente la tracción que podés hacer vos no es la misma que la que podría hacer yo. Entonces hay como un cierto trabajo de fondo que por ahí mucha gente no lo sabe o que por ahí en los clubes no se entrena tanto, no se trabaja tanto de esa manera. Se va puntualmente a la técnica, a bueno, repetirlo, corregirlo de cierta manera, pero hay como un trabajo extra bastante intenso de fondo. Sí, la realidad o lo que yo intento a los que yo les intento explicar es que sean de periodos cortos y ir preparando el cuerpo para cuando ya empiecen a ser más adultos estén preparados. Hay muchas veces que decimos, no, que tiene que tirar 50 bolas. Y no tiene que tirar por ahí 10-15 bien y 10-15 mañana bien y 10-15 dentro de 2 días bien. Pues muchas veces tira 15 pelotas y viene el otro entrenamiento que le duelen los aductores, que le duele la cadera y eso no es porque no lo quiera seguir haciendo, es por una cuestión de que 15 pelotas está bien
y después ir aumentando a medida que la persona va creciendo y de cada uno, obviamente. Hay personas que pueden tolerar un poco más y hay personas que toleran un poco menos, y eso no es ni mejor ni peor, es una cuestión de cuidar a la persona y prepararla para el futuro. Claro. Hay una cuota neurofisiológica que agrego, que la realidad está en que, primero, que después de por ahí de las 20 repeticiones se empiezan a cansar y empiezan a por ahí a hacer errores que corren riesgo de tener que corregirlo más adelante por automatizarlo, pero también el cerebro necesita, para automatizar ciertos movimientos, tiempo de descanso y no estar completamente exigido y con estrés todo el tiempo, porque si no, o sea, realmente eso se graba una vez que dormimos, no se graba durante la sesión. Entonces me parece como que es un punto que por ahí yo no hubiera tenido tan en cuenta para explicarlo, pero puede llegar a servir. Bueno, ya más específicamente en la técnica, vamos a pasar a este ángulo, así lo hablamos desde acá. Vale. ¿Cómo corregirías o qué crees que tiene de ventaja por ahí no girar tanto el pie o abrirlo un poco más? O por ahí, ¿qué me puedes decir en relación a cruzar el paso del pie por adelante y el paso del pie por detrás con la pierna derecha y demás? O sea, ya el salticado como que no se usa pie por delante y pie por detrás. Como arranqué en el video, yo explico la técnica que yo hago, porque bueno, es la que me siento más cómodo. Obviamente que podría explicar otra técnica, pero no va a ser lo que yo siento, lo que yo hago. Claro, a mí me interesa cuando vos lo explicás a tus jugadores cuando tienen que empezar, no a los que ya lo hicieron, que Sí. me imagino que ahí corregís más que explicar. Sí. Esos te vienen con una carrera previa y usás eso para Sí. cuando tenés que explicarlo de cero. Vos explicás lo que haces vos, el Claro. paso de pie atrás. Yo cuando tengo que explicarlo de cero, lo explico con el paso de pie atrás porque es lo que me siento más cómodo. Cuando viene algún tirador por ya de mayores o alguna tiradora de mayores, yo cuando veo su técnica, en base a su técnica veo qué puedo ayudar, intentando no modificar muchísimas cosas, porque a veces modificar mucho hace de que se sienta inseguro o insegura en este caso y empiece a errar mucho más de lo que puede llegar a meter. Perfecto, bueno, entonces vamos con errores más comunes, 3 errores más comunes, más o menos alguna corrección o algún ejercicio que puedas explicar. No tenemos no tenemos mucho material acá, que puedas explicar para que se corrijan esos errores, empezando por ahí, que quizás no sea un error, ¿no? Pero con la posición del pie izquierdo. Yo lo que sé y lo que he escuchado de arrastradores es que el pie izquierdo, al abrirlo, me permite girar más como para jugar la bola a la izquierda, pero bueno, como vos dijiste bien, también el no abrirlo tanto quizás te ayuda a vos a amagar. Entonces, pie izquierdo, si ves que el jugador, ¿cómo querés que lo ponga el jugador cuando vos le explicás y cómo se lo corregís en el caso de que haya que hacerlo? Bueno, obviamente que yo no soy la persona sí. indicada para explicarlo Tengo. porque lo hago mal, pero bueno, el tema para mí es una cuestión de la cadera y una cuestión de cuánto te agachás en la fase final, porque cuando vos cruzás y vos abrís más la cadera, el pie izquierdo te queda en esta posición, dándote una mayor posibilidad de rotación para poder tirar hacia este lado, ¿no? Claro. O más amagado. Si vos frenás en esta posición y no frenás acá donde normalmente lo que dice el manual, Te corta el movimiento de la cadera. corta el movimiento, lo que te hace es te traba, y por ahí cuando vos querés tirar, este pasa por delante y es el momento en el cual vos caes al piso. Está bien. Y la rodilla izquierda puede estar un poco comprometida. Y qué sé yo toda la vida tiré igual y pues, seguramente por caerme hace de que la rodilla no... Claro. no obviamente que fuerza de cuádriceps, fuerza isquiotibiales, fuerza en la espalda y los hombros. Pero uno de los errores más comunes es cuando alguien empieza a explicar de que empiezan a hacer, en vez de una arrastrada, un push. Y por ahí sí, tiene fuerza y tira un push y tira fuerte y decís, está tirando bien. Y no está tirando bien, está tirando un push. Claro. Entonces, al vos explicarle un poco lo que es la técnica con la mano izquierda y que la pelota, más con los palos de hoy, un poco más curvados, viene un poquito más, ese push más la técnica tira el doble de fuerte por ahí. Claro. Pero muchas veces nos quedamos en lo que está tirando en el momento y sí es un gran tiro, pero si vos querés que siga y continúe mejorando, es mejor explicárselo bien. Bien, bueno. Otro punto ahí, veo que algunos lo explican de una forma u otra, es la carrera previa, y lo vamos a ver por ahí mejor de acá.
Hay algunos que se ponen detrás, otros se ponen más de costado, hay otros que arrastran la bola, que entiendo que lo hacen para evitar al corredor, a otros se la traen un poco más. ¿Eso va en la técnica o la perfección de la técnica hace a que vos tengas la posibilidad de abrir o no? ¿Se entiende lo que pregunto? Bueno, obviamente que llevándolo después al detalle, a pulir bien los detalles, un tirador internacional ya corre la bola por fuera del corredor o por dentro, o juega entre las piernas, o juega en el... Mostranos que la gente, porque quiero ver también, aparte de la aplicación. Pará. Pero ¿cuántas variantes tenemos? Tenemos para tirar. Bueno, vos podés correr con la bocha diagonal y jugar por fuera. Sí. Podés correr por la bocha interna y jugar por fuera hacia el otro lado. Claro. O podés jugar las dos diagonales. Y después, obviamente... Para que no se escucha. Sí. Y después, obviamente, vos podés jugar recto y en el último momento decidir para qué lado querés ir. Bueno, ¿te salen todas? Bueno, vamos a intentar. Bueno, andá con la primera, decir lo que vas a hacer como para que después paremos en ese detalle. Dale. Y mostremos la clásica, la de que le ganás el revés al corredor, Dale. la de que le ganás el interno y después la otra que dijiste que yo no entendí. Así Bueno, que vamos a poner como referencia el punto de penal y voy a intentar correr por fuera ganando el pie izquierdo del corredor. Ese va a ser el primero. Entonces lo que hay que hacer en este caso es, sin dar mucha información de la posición en la que nos ponemos, intentar ponernos siempre en el mismo lugar, ponernos frontal a la bola, correr, ir por fuera y en este momento tirar la bola. bueno, hacelo sin hablar porque a mí me pasa, van a ver que hasta a los mejores les pasa. Cuando hablas, se complica. Ahí va. Entonces, Esa es una opción. eso es lo que hace vos, ganás, aunque no sea mucho, que esté metido por acá, que es el que el corredor hace. Perfecto. Después lo otro que puedes hacer de la misma posición frontal, está bien, intentar ganar hacia afuera para poder tirar tanto arriba como abajo, cruzado. Lo voy a volver a mostrar una vez más. Sin hablar. Ahí va. Bueno, y ahí va más o menos de por esas cosas. Claro. ¿Vas a mostrar una más o ya está? No, si querés puedo mostrar la última que dije que... Dale. A ver. O sea que básicamente porque yo estoy veo muchos videos del el clásico que ponen o los conos o ponen o un palo o una banda o lo que sea, como para que al arrastrar la bola lo hagan liso y no se desvíen ni para un lado ni para el otro. Eso podría hacerse inicialmente, pero después habría que darle la posibilidad de que lo abran o no va a ese ejercicio esa particularidad técnica hay que hacerla al inicio o no. Y depende cómo hay muchas personas que directamente ya lo hacen trayéndosela para adentro para hacerlo más fácil. Pero bueno, lo mejor es cuando arranca la técnica es que lo hagan recto y después lo vayan cambiando. Bueno, mostrá la última y cerramos. La última. Dale. Entonces lo que decía era llevar recto y al final cambiarle hacia la derecha o la izquierda. Perfecto. Bueno, es más o menos eso. Por ahí quería hacerte una última pregunta más personal, porque somos amigos hace varios años y yo sé cómo arrancó todo esto. Nosotros jugamos con palos de madera. Sí. Y por ahí, si nos ve algún chico o una chica que no jugó nunca con un palo de madera, no sabe, pero eran bastante rectos, sí, y había que doblarlos. Entonces, sí, nosotros tenemos un amigo sí, que íbamos a la casa y no contá vos, sino que había que doblar el palo. ¿Te acordás cómo lo doblaba? Bueno, sí, que eran obviamente palos de madera recto y en ese momento era el momento que se empezaban a jugar con palos doblados, no como ahora que ya vienen doblados. De fábrica no venía, había que hacerle algo. Había que hacerle algo y lo que se hacía era, se ponía en una olla con vapor, el vapor calentaba la madera y después se ponían dos tacos de madera en esta posición, altos más o menos de unos 5 o 6 centímetros, y en el medio una prensa que vos le ibas dando con la palanca y eso hacía que el palo se vaya doblando. Pero lo que tenía ese momento es que salías a entrenar o salías al club y vos lo doblabas, entrenabas todo el día, pero claro, cuando volvías la madera volvía a su posición natural. Sí. Entonces vos tenías que ir doblándolo, no, obviamente una vez por día era lo que tenías que
usar el palo, el tiempo que te daba que esté doblado por el vapor. Así era. Al auto a Martínez le mandamos un saludo. Ojalá se mejore. Íbamos a su casa y lo hacía él. Tenía todo preparado, tenía unas vigas, me acuerdo, tenía unas prensas, era todo un trabajo artesanal. Sí, era el artesano de los palos doblados. O sea que básicamente podríamos decir que gran parte de quizás el éxito, si se puede decir, que tuviste y que hoy en día tenés al arrastrarse, lo debes a ese momento en el que el auto, Sí, obvio. Listo, era lo único que quería saber. Chao.